Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, una alegría inmensa de poder estar en esta casa que últimamente se ha convertido en un centro de reuniones por distintos motivos, pero todas de idéntica importancia, incluso algunas, como se mencionó, de alcance nacional, como fue el caso ya aludido de la reunión la semana pasada, donde estuvo sentada acá la Corte Nacional, por temas que hacen no solo a las instituciones, sino, diríamos, que hace a la sociedad. Eso es lo importante de esta clase de encuentros, donde los mensajes y lo que se discute y lo que se aporta no va dirigido solo a los operadores jurídicos, sino especialmente a la gente, más en el caso, por ejemplo, del derecho de familia, que tan consustanciado está con las problemáticas de todos los días de una ciudadana, un ciudadano, de un niño. Y ni hablar de lo que se trató la semana pasada acá, que también, por supuesto, no es necesario explicar cómo impacta ese problema del narcotráfico en la sociedad, no solo en los operadores, sino lo que suelen ser víctimas fundamentalmente de esta problemática tan actual, no solo de Rosario, sino del país en su conjunto y de otros países, no voy a hablar de ese tema, pero que bueno, no se le escapa a nadie la importancia que esta casa sea anfitriona para poder discutir los temas que hacen a la sociedad. Y el aporte para mostrar siempre que se puede hacer desde este lado, desde el lado también nuestro, del lado de la justicia. En el caso de la semana pasada, está clarito todo el aporte que hacen nuestros jueces y nuestros fiscales para poder, no diría erradicarlo de cuajo, pero al menos hacer que la sociedad viva más tranquila, y es necesario a veces exponer nuestro trabajo. Y en el caso del fuero de familia también, pero en este caso tiene que ser un diálogo con los operadores de todos los días, que también son los abogados, no solo los que estamos adentro del edificio, sino todo lo que aportan diariamente con el ejercicio de la profesión para poder entender y solucionar los problemas diarios, diría yo, que se presentan. Un derecho muy viviente, como siempre lo he sostenido, que es el derecho de familia. Los abogados, y se mencionó por parte del presidente del Colegio de Abogados, muy cierto es que las transformaciones normalmente operan desde el plano o desde la iniciativa de los propios abogados. Viejas instituciones que hoy son ampliamente reconocidas y elogiadas, como el Amparo, en SIR y en COT, nacieron precisamente a partir de una iniciativa de abogados. Después se dice fue labor pretoriana, o sea, labor de los jueces, y después consagración legislativa y constitucional por último. Pero en realidad empezaron por planteos que hicieron los abogados en esos dos antecedentes tan recordados por nuestra jurisprudencia y por la doctrina, como fueron SIR y COT. Así que, por supuesto, elogiar siempre la labor que hacen los abogados y las abogadas, porque estaba contando qué pocos que son hoy acá los varones. Creo que el 95% de los asistentes de este curso, por un somero vistazo que pegué, son mujeres, son abogadas, y algo demuestra también que hay en ellas quizás una sensibilidad especial para enfocar y mirar y tratar estos temas de familia. Me parece también importante ver que el derecho de familia, además de traer la problemática de todos los días, sirve como elemento armonizador, como lo es todo el derecho de la sociedad. Si tiene una labor que cumplir
la labor judicial es precisamente atemperar los ánimos, pacificar en la medida en que encuentren los ciudadanos y las ciudadanas la resolución de sus conflictos. Ese sería quizás hoy la labor más importante que tenemos nosotros de desactivar conflictos. Y para eso necesitamos el aporte de ustedes, no solamente en cuanto a la elaboración de ideas que se trasuntan en los escritos, sino la labor cotidiana, porque he conocido profesionales que ejercieron derecho de familia o ejercen, y veo que cumplen también esa labor todos los días con sus propias partes, tratando de mostrarle cuáles son las peticiones, que esto no es un fanatismo absurdo de una de las partes sobre la otra, sino que tratan de mostrarle precisamente a sus clientes de que lo importante es pacificar, armonizar, más aún cuando en el conflicto se presentan niños, niñas o sujetos muy vulnerables, como tratamos, por ejemplo, de salud mental, la protección a los mismos, los casos de internaciones involuntarias, o cuando discutimos derecho a conocer la filiación, el origen, como derecho a la identidad que tienen hoy todos los niños. Específicamente, por ejemplo, en el caso de la adopción, tema que ya venía consagrado, pero que hoy, con las nuevas uniones consagradas en el Código Civil, se amplía esa posibilidad de conocer nuestra identidad y está tratado especialmente en la legislación actual. Así que todos los métodos de gestación pueden ser conocidos por esos sujetos vulnerables y que merecen protección, como son los niños, para poder hacerse de un conocimiento que hace a un derecho fundamental como es la identidad. Así que los felicito también a los abogados en esa labor compartida que tienen con nosotros, porque me consta, de tratar de decirle a su propio cliente: hasta acá llegamos, hasta acá es absurdo, hasta acá estamos vulnerando derechos de otros sujetos tan protegidos como el del propio cliente, como son, repito, los hijos o sujetos vulnerables en general. Así que a ustedes también les cabe esa labor nuestra de pacificación, pero compartida con ustedes. Porque en definitiva, hace tiempo que vengo hablando de que los jueces tenemos una tarea muy importante, que es afianzar la justicia, y en esto entonces lo sumo también a los abogados. Fue mi eje fundamental en la inauguración el año pasado del año judicial, pero creo que no se agota en un acto, sino que es una labor permanente de consagrar lo que está en la Constitución, de afianzar la justicia, más allá de la discusión que podemos dar acerca de qué es la justicia. En definitiva, podemos refugiarnos casi siempre en aquella famosa frase de Ulpiano, la más sencilla, que es dar a cada uno lo suyo. En eso estamos comprometidos nosotros, y los invito a ustedes, y sé que lo tienen también encarnizado, por más que sean parte en un proceso, no les quita la responsabilidad, y así creo que lo hacen, de terminar afianzando la justicia como marca el preámbulo de la Constitución, y que será uno de los pilares fundamentales de toda buena sociedad que podemos pretender los argentinos. Eso es una labor de afianzar todos los días ese valor que es la justicia como convivencia propia de una sociedad que se presume democrática y republicana. Para este fuero especial no podemos ignorar, y para poder hacer un trabajo conjunto, que en definitiva es lo que presume y ansía los organizadores y patrocinadores de este evento, que son las normas que consagra el Código Civil y Comercial.
donde se resalta mucho la labor del juez. Y en el fuero de familia especialmente se destacan algunos principios insoslayables a la hora de hacer estos encuentros y esta jornada, como los principios de oficiosidad, el impulso que los jueces pueden dar específicamente en esta materia a los juicios de familia, incluso hasta en materia probatoria, la oralidad, el acercamiento, la lealtad procesal, todos principios propios de todo el derecho, pero específicamente remarcados por el Código Civil y Comercial para el fuero de familia. Hay mandatos especialmente dirigidos a los jueces de familias en esta obra nueva del Código, que me parece que ustedes deberían rescatar y tenerlo siempre presente, humildemente lo sugiero, en estas jornadas que ustedes van a celebrar. Porque para nosotros es una mayor responsabilidad, especialmente para los jueces de familia, estos mandatos que el Código le establece del impulso procesal a cargo de los jueces. Entonces, ese impulso procesal, me imagino un escenario diario con los abogados, donde por supuesto que los cambios que deberían operarse va a facilitarlo, como por ejemplo una mayor oralidad, que va a permitir un acercamiento mayor con los operadores, que son los abogados, y además eso que se está tratando de hacer y que se ve quizás más claramente en las modificaciones que se hicieron al Código Procesal Penal, que son la oralidad, pero también el acercamiento y la inmediación como notas propias de todo proceso moderno y que nos gustaría ver en el desarrollo diario, en la labor diaria del fuero de familia. Entonces, esas reformas que nosotros tenemos que hacer en el fuero de familia y que están contempladas en el proyecto que en su momento se hiciera del Código Procesal Civil de la provincia y que está en este momento esperando ser tratado en la legislatura, que había perdido estado parlamentario pero que el Ejecutivo ha enviado nuevamente, están plasmadas ahí esta nueva forma de encarar el trabajo permanente para poder hacer real y tangible estos principios que son propios del fuero de familia a la que me estaba refiriendo y que están en el 769, si mal no recuerdo, del Código Civil y Comercial. Entonces necesitamos ayornarnos en el formato, en la manera de tratar estos litigios. Necesitamos sacudir desde ese punto de vista al fuero de familia, como necesitamos sacudirlo también a todo el fuero civil, a través de la oralidad que ahora venimos realizando como experiencia piloto, nada más, mediante una acordada de la Corte. Pero me parece que ustedes seguramente van a coincidir en esta necesidad de modificar la estructura del fuero de familia. Yo digo siempre que el Poder Judicial cada 20 años aproximadamente, y esto está estudiado, necesita un sacudón de la planta para obtener los frutos necesarios. Se hizo hace muchos años con el mapa judicial, se dividió la provincia en 5 circunscripciones, se llegó la justicia con la descentralización más cerca a la gente, con el fuero penal lo mismo, y necesitamos al fuero civil y especialmente el de familia sacudirlo, y en esto tenemos que ser muy activos y muy partícipes todos. Hay también un proyecto, y me gustaría que se discuta también, si es posible en esta jornada, de terminar con los colegiados, tanto de familia como de responsabilidad extracontractual, y me parece que todos los encuentros que se hagan puede estar metido de alguna manera explícita o implícitamente en el debate en los pros y los contras que tiene esta modificación
que en este momento está en la legislatura de hacer jueces unipersonales de familia, lo que modificaría todo la parte recursiva, ¿no es cierto?, porque tendríamos que dejar de lado el 42 de la ley orgánica con la apelación extraordinaria y marchar a una apelación ordinaria, y todas las implicancias que tiene esto entonces acerca de cómo estamos con la segunda instancia, si podemos con esta estructura actual ordinarizar los procedimientos tanto en materia de responsabilidad extracontractual como de familia. Así que tiene también repercusiones en la segunda instancia, por supuesto. Y bueno, y los pros y los contras que tiene, me parece que debería ser también materia de debate, ir recogiendo opinión, porque esto no es una quimera, sino que está en este momento también en la legislatura y nadie mejor que ustedes para escucharlo. Y por supuesto también quiero rescatar también del Código Civil y Comercial que habla en materia de familia de un juez especializado. Está todo imbrincado, está todo junto con lo que venimos charlando y hablando, donde ya no es un caso sencillo hoy de subsunción, como se trabajaba el juez hace muchos años, de un caso a una norma, sino que hoy hay mucho más ponderación que subsunción. Y cuando hablamos de ponderación es porque en el análisis del juez, en la resolución del conflicto, el juez al ponderar no le alcanza solamente la norma cruda, descarnada, sino que tiene que entrar a hablar para ponderar de principios y de valores. Y eso es lo que pretende el Código nuevo, que lo establece en sus primeros artículos, pero también en la parte especial cuando habla del derecho de familia. Por eso habla de tener un juez especializado en materia de familia. No lo hace en otros fueros, lo hace específicamente en el derecho de familia y yo lo comparto. Y quiero dejar acá también entonces un mensaje del cual vengo hablando hace años, que me parece que no es incompatible con lugares como este, como son las facultades de Derecho, ni tampoco incompatible con lo que son las carreras de posgrado. Pero yo hace años que impulso la idea, y me gustaría que se discuta, de tener la provincia de Santa Fe una escuela judicial. Porque si hablamos de jueces especializados, nada mejor precisamente que apoyar una escuela judicial, que requiere también de otros conocimientos que no solamente lo aportan los posgrados ni las facultades de Derecho, por más empeño que se ponga. Hay experiencias concretas en el mundo que tuve oportunidad de conocer y me dieron cuenta de la importancia que tienen las escuelas judiciales con formaciones prácticas, no teóricas, ni están poniendo el acento en la dogmática, sino en lo que es la actividad específica de todos los días, que se adquiere precisamente en las escuelas judiciales. No basta más que repasar los programas de estudio de esas escuelas judiciales para ver precisamente hacia dónde apunta la formación en las escuelas judiciales. Hice un trabajo sobre esto, se publicó hace muchos años en el Derecho, hasta hay tentativamente un programa que debería contemplar una escuela de Derecho. No digo que deba aprobarse, sí a esta altura de mi vida y con los 30 y pico de años que tengo en la Corte, me gustaría, donde he recogido mucha experiencia, la Escuela de Burdeos de París es un buen ejemplo, la de Barcelona compartida con Madrid también. Me gustaría que este tema al menos sea debatido. No va en contra de nadie, al contrario, me parece que es un aporte a todo lo que ya tenemos para la formación de los jueces y de los propios abogados que aspiran a desempeñar una función en la judicatura santafesina. Así que bueno, le quería transmitir este mensaje, desearle lo mejor,
el mayor provecho y los mayores frutos, que nos acudan y nos interpelen permanentemente y que quedarán, si es bueno el curso, más interrogante que respuesta. Eso habla de la calidad de un curso, cuando elevamos el nivel de interrogantes, de interés, de preocupaciones y de avidez. Dejo con estas palabras, porque me lo pidieron, formalmente inaugurado este curso de capacitación para la actividad propia de jueces y abogados en el Fuero de Familia. Muchas gracias.